La semana pasada, Claudio nos introdujo en el capítulo 29 del segundo libro de Crónicas. Y estuvo hablando, ¿cierto?, de todo lo que el rey Ezequías hizo para llevar, nuevamente restaurar la adoración en Israel, específicamente en Judá. Y a mí corresponde terminar ese capítulo y un poco para recordar quién fue Ezequías. Bueno, Ezequías fue un rey muy piadoso. Él buscó restaurar la adoración de Dios después de muchos años de apostasía y de muchas prácticas paganas. El capítulo comienza con Ezequías ascendiendo al trono a la edad de 25 años, registra el libro. Y desde el principio de su reinado, Ezequías mostró un compromiso con Dios. Y esto se puede apreciar cuando él decide abrir las puertas del templo, que habían sido cerradas en tiempo anterior. Y Ezequías llamó a los sacerdotes y a los levitas para purificar el templo, remover todos los ídolos y renovar el culto según las instrucciones de Moisés. Y este acto marcó un retorno a la adoración, a una adoración verdadera y a la práctica de volver a obedecer la palabra de Dios, la ley de Dios. Así que vamos a leer el primer texto que está ahí en 2 Crónicas, capítulo 29, versículos 12 al 15. Dice así: Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasaí, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jehalelel, de los hijos de Gersón, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joá, de los hijos de Elisafán, Simri y Giel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Gemán, Jehiel y Jimei, de los hijos de Jetudún, Gemaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y a las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Amén. Amén. ¿Qué habla este pasaje? Este pasaje describe, ¿cierto?, toda la organización de los levitas para llevar a cabo la limpieza del templo, que según el texto había sido ordenado por Ezequías, conforme también a las palabras que Dios había dado. Y los levitas, para que usted recuerde, era una tribu designada para servir en el templo. Ellos realizaban diversas funciones relacionadas con el culto y el servicio religioso. Y aquí se enumeran a diferentes líderes de varias familias levitas, pareciese que eran bastante conocidas, y que fueron responsables de dirigir esta tarea de limpieza. Esto es muy similar a las genealogías. Si están acá es por algo. Tal vez Dios los quiere honrar con un recuerdo de que estos hombres fueron obedientes y se levantaron para hacer una tarea que no era menor, sino que era limpiar la casa del Señor, restaurar el servicio de los sacrificios, la adoración, los cánticos, algo que estaba muerto, algo que había cesado y que era necesario iniciar. Mahat, Quis, Joa, Simre, Geliel, Zacarías, Matanías, Jehiel, Simei, Semaías y Uziel. Tal vez nombres que no son tan comunes a nosotros, pero que el Señor los pone ahí para recordarnos que si bien Él obra sobre todo y Él es el gestor de todo, Él también obra a través de personas que se disponen y ponen su corazón para servirle. Es posible que los levitas y sacerdotes mencionados en este pasaje también hayan sido los responsables de no estar cumpliendo adecuadamente sus responsabilidades. Muchos de ellos abdicaron, cesaron las funciones cómodamente. Otros tal vez se iniciaron en prácticas paganas, hicieron lo malo. La responsabilidad de mantener los sacrificios y la adoración estaba en muchos de ellos.
pero no lo habían hecho. Claramente hubo un periodo de mucha negligencia, de abandono al servicio religioso. Y esto obligaba necesariamente a una limpieza, a una restauración del templo. La Biblia registra aquí en 2 Crónicas 28, 24, capítulos anteriores, que Acaz fue el que cerró la puerta del templo. Construyó altares paganos en Jerusalén. Ahí en 2 Crónicas 28, versículo 24 dice: además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Es en todos los rincones, son como en cada esquina. Acaz fue el padre de Ezequías. Y además de eso, se refiere a que no solamente dañar los utensilios, él ya venía haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque fue derrotado por los sirios. Y pensando que los dioses de los sirios eran más poderosos, dice el texto que adoró a los dioses de Damasco, ¿ya? Y le dio la espalda. De alguna manera él se molesta con Dios porque no lo apoyó. Tenía una relación de utilitarismo con Dios. Y a veces a nosotros nos pasa eso. Tenemos una relación con Dios que es utilitaria. Si Dios me bendice, sigo adelante. Si Dios no me bendice, no sigo adelante, me desanimo. A veces tenemos una muy mala comprensión de lo que es ser hijo de Dios y de lo que la palabra dice sobre cómo debemos estar frente a Dios. A veces egoístamente queremos todo para sí, sin entender que nosotros estamos para servir a Dios. Bueno, Acaz en esa actitud cierra las puertas del templo y este fue un punto muy triste en la historia de Judá. ¿Por qué? Porque cesaron los sacrificios que habían sido ordenados por la ley de Moisés. El pueblo se desvió de la adoración de Dios hacia la idolatría y a la práctica de creencias paganas. Estaba cerrado el templo. Así que ahora los levitas, en obediencia al mandato del rey Ezequías y a las palabras de Jehová, iniciaron todo un proceso para limpiar el templo, lo cual no solamente era una actividad física, sino también era un proceso espiritual. Conforme iban limpiando el templo, se iban santificando ellos. Los levitas debían seguir las instrucciones y obedecer directrices que estaban muy claras para mantener una limpieza adecuada y aceptable frente a Dios. Estos levitas o líderes que nombré hace un rato se unieron con sus hermanos, es decir, con todo su grupo familiar, y santificaron para Dios, lo que implicaba prepararse espiritualmente, lo que implicaba apartarse del pecado, acercándose a Dios en pureza, en reverencia. Su objetivo era limpiar la casa de Jehová de toda impureza, de todo polvo, suciedad, inmundicia, y restaurarla a un nivel sagrado. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué haríamos nosotros, como los levitas de este tiempo, frente al cierre de templos y la prohibición de llevar culto al Señor? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Abdicaríamos tan rápidamente? Nosotros como cristianos no estamos libres de enfrentar restricciones o prohibiciones en el ejercicio de nuestra adoración al Señor, como la prohibición de congregarse en grupos grandes o la limitación de la predicación del Evangelio. Esto puede ocurrir, ocurre en varios países. Recuerde que somos los levitas de este tiempo, somos los sacerdotes de Dios, todos nosotros, sin distinción. En tales circunstancias hoy día, los cristianos también nos podemos enfrentar a estas decisiones difíciles. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder de acuerdo a nuestra creencia, de acuerdo a nuestros valores cristianos, de acuerdo a la palabra? ¿Qué vamos a hacer? Hay algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, la Biblia enseña que debemos someternos a las autoridades. Romanos 13.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Pero, siempre y cuando no contradigan los mandamientos de Dios. Porque la propagación del Evangelio y la obra del Señor nunca, escúcheme, nunca se ha sometido a la prohibición directa. Nunca lo ha hecho. Por eso el Evangelio ha persistido. Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Es importante respetar las leyes? Sí. ¿Es importante respetar las regulaciones establecidas por las autoridades? Sí. Pero siempre y cuando no vayan en contra de los principios fundamentales de nuestra creencia en el Señor. Si van contra el Evangelio, no lo podemos aceptar. Y aunque las restricciones pueden dificultar la reunión de las personas, los cristianos podemos explorar muchas formas de adoración en comunidad. Podemos tener grupos pequeños en el hogar. Podemos tener servicio al aire libre. ¿Se recuerda que lo hicimos en pandemia? Fue un bonito tiempo. Fue de mucha bendición para muchos. Hubo un gran avivamiento en nuestros corazones. Fuimos puestos a prueba. También podemos reunirnos en línea, aunque no es lo mejor, pero es una opción. Bueno, según lo permitan las circunstancias y las regulaciones, creemos que es importante que el cuerpo de Cristo, la iglesia, se siga reuniendo, se siga congregando, siga predicando el Evangelio y lo siga haciendo. Por eso la pregunta es, frente a una ordenanza así, que un rey cierra todo, que un gobernante cierra todo, ¿estaríamos dispuestos a abdicar rápidamente? En tiempos de dificultad es muy importante buscar la guía de Dios, porque a través de la oración y el estudio de la palabra podemos recibir la guía. Los cristianos pueden orar por sabiduría, discernimiento en situaciones así. Así que mientras podamos reunirnos, preparémonos para casos especiales. Preparémonos para una situación así. Hagámonos la pregunta, ¿cómo voy a responder? ¿Voy a responder con fe? ¿Voy a responder con obediencia? ¿O me voy a esconder? A pesar de las dificultades, hoy día los cristianos pueden aferrarse a la esperanza y a la promesa de que Dios siempre estará con nosotros, en toda prueba. Como decía Isaías, que no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te ayudaré, te daré fuerzas, te sostendré. Nada nos puede apartar de su amor, como dice Romanos. Nada nos puede apartar de su amor. No podemos permitir que cierren las puertas de la adoración al Señor, ya sean las puertas físicas de los lugares de reunión o las puertas de nuestro corazón. Podrán cerrar las puertas de los lugares físicos, pero no podrán cerrar las puertas de nuestro corazón. En esta historia, las puertas del templo fueron cerradas. Se impidió al pueblo el acceso libre a la adoración, a la comunión con Dios. De manera similar, cuando cerramos las puertas físicas, puede ocurrir también el cierre de las puertas de nuestro corazón, porque nos podemos desanimar, porque ya no nos podemos unir. Nos podemos desanimar porque no nos podemos juntar a cantar juntos. Nos podemos desanimar porque a lo mejor cada vez que nos vemos el domingo y vemos este cuerpo de Cristo nos animamos. Y a lo mejor al extrañar eso, nos vamos a desanimar, nos vamos a sentir solos. Por eso es importante que nos sigamos congregando, por eso es importante que valoremos el domingo como reunión donde todos estamos juntos, para animarnos, para saludarnos, para cantar juntos, para escuchar la palabra juntos, para reflexionar juntos. Es importante la reunión del domingo, es importante la adoración colectiva en distintos grupos. Es la forma en que somos fortalecidos. Aunque pueda haber restricciones a la predicación pública, los cristianos aún pueden compartir su fe de manera personal. Así es, testimoniar de la gracia de Dios en sus vidas a través de acciones y palabras, en el trabajo, con la familia, con todos los que no son, con sus vecinos, con todos aquellos que no son cristianos. Usted puede seguir testificando y evangelizando.
A pesar de las dificultades, nosotros podemos seguir adelante. Al cerrar las puertas de nuestro corazón por una situación así, nos vamos a privar de recibir la vitalidad espiritual, de recibir renovación, de perder comunión con Dios. Recuerde que nuestra vida espiritual puede estancarse y podemos sentirnos tal vez desconectados de la fuente de amor y paz que representa Dios. Podemos ser presa de nuestras concupiscencias, de nuestros malos pensamientos. Tal vez podemos dejar de batallar contra el pecado y nos vamos endureciendo cada vez más. Así que, al igual que el templo necesitaba ser limpiado y restaurado para iniciar nuevamente la adoración adecuada a Dios, también nuestro corazón necesita ser abierto y restaurado para permitir la presencia y el trabajo transformador de Dios. Tal vez has estado con tus puertas cerradas por mucho tiempo. Quizá ya no disfrutas igual la relación con el cuerpo ni con el Señor. Tal vez son secuelas que quedaron de la pandemia porque estuviste tal vez muy aislado, o algo puntual en tu vida que te mantiene con puertas cerradas. Y esa situación tal vez ya no es sostenible. Es tiempo de abrir las puertas de tu corazón a Dios, permitiendo que Él entre, que purifique y que barra con el pecado, que barra con la duda, que barra con el dolor. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para abrir las puertas de nuestro corazón. A menudo podemos encontrarnos con momentos en que nos sentimos distantes de Dios, atrapados por el pecado, con dolor, con dudas, cuestionamientos. Sin embargo, la promesa de que Dios siempre está esperando pacientemente nos recuerda cuán importante es Él para nosotros. No importa lo lejos que estemos, Él está listo para recibirnos de vuelta en su amor y gracia. La imagen de Dios esperando pacientemente fuera de la puerta de nuestro corazón es una expresión de amor incondicional que Dios tiene por nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3. A diferencia de nosotros, que podemos cerrar las puertas a aquellos que nos han herido o decepcionado, Dios nunca nos da la espalda. Él está constantemente llamándonos, esperando que tomemos esa decisión de abrir nuestras puertas, las puertas de nuestro corazón, para Él entrar en nuestra vida. Cuando abrimos las puertas a Dios, nos abrimos a la posibilidad de experimentar una restauración, a recibir sanidad, a recibir renovación de fuerzas. Dios no solo perdona nuestros pecados y nos limpia de toda impureza, sino que también nos restaura esa relación íntima con Él. Su amor, su gracia, que sanan nuestras heridas, nuestras emociones, nuestro espíritu, nos renuevan cada día con un propósito y con la esperanza para un futuro mejor, para un futuro con Él. Este pasaje de 2 Crónicas 29 detalla el proceso de limpieza y santificación del templo de Jehová que llevaron a cabo estos sacerdotes y levitas bajo el liderazgo del rey. Este proceso se llevó a cabo con mucho detalle, con mucha dedicación, como se describe a continuación. 2 Crónicas 16, 18 al 19. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová. Y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a las 8 del mismo mes
vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. A pesar de que algunos de estos levitas y sacerdotes podrían haber estado involucrados previamente en la negligencia y la deshonra del templo, su participación y su deseo de servir demuestra una disposición a corregir los errores del pasado, a restaurar la pureza en el lugar de la adoración. El proceso de limpieza se llevó a cabo, como dice ahí, en 2 etapas distintas. Primero, en los 8 primeros días, los sacerdotes levitas dedicaron tiempo a sacar la inmundicia que encontraron en el templo y la llevaron al atrio, y de ahí al torrente de Cedrón, y de ahí, durante 8 días, los sacerdotes y levitas se purificaron el templo, llevaron a cabo rituales específicos según la ley de Moisés, proceso que terminó en 16 días. Fue muy meticuloso, muy detallado, 16 días, lo hicieron con mucha rapidez. Ya hablamos de la importancia de abrir las puertas de nuestro corazón, pero también es importante que este relato nos muestra algo importante. La importancia de nuestra adoración colectiva. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad conjunta, todos, de mantener nuestra adoración en orden y santidad de acuerdo a la palabra de Dios. Todos juntos. Al igual que Ezequías convocó a los sacerdotes y levitas para la purificación del templo, hoy los creyentes son llamados a buscar ayuda y apoyo en la comunidad de la fe. Nos apoyamos mutuamente porque nos amamos en Cristo. Tal vez no nos conocemos íntimamente, pero Dios sí nos conoce y tenemos el mismo espíritu. Somos su pueblo, somos sus hijos. Hoy los creyentes son llamados a buscar ayuda y apoyo en la comunidad de la fe. Los pastores, ancianos, líderes de grupo, están ahí para instruir, para apoyar a los creyentes en su caminar. Los creyentes pueden buscar consejo, orientación espiritual en estas personas. Pero también hay otros grupos, como grupos de discipulados, comunidades de vida en nuestra iglesia, para crecer juntos en la fe, para aprender unos de otros. Tenemos la oportunidad de servir y también la oportunidad de ser servidos, de ser alentados y alentar a otros, de ser corregidos y corregir a otros, de ser animados y animar a otros, de compartir nuestra vocación con otros. Los creyentes pueden buscar a través de la oración conjunta, convocarse a orar. Aquí nuestra iglesia todos los miércoles en la mañana convoca a oración. Si usted tiene disponibilidad de tiempo, vaya a orar. Conozca a las hermanas, los hermanos, converse con ellos. Siéntase apoyado, apoya la labor. Es importante nuestra oración colectiva. La oración comunitaria no solo fortalece la fe y la unidad entre los creyentes, sino que también ayuda a abrir nuestras puertas del corazón para que Dios entre. Segunda Crónicas 2:34 dice: mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desarrollar los holocaustos, y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. ¿Qué nos dice el texto? Que los sacerdotes se encontraban en una situación abrumadora. Estaban sobrepasados porque el pueblo estaba tan ferviente, tan deseoso de ofrendar sacrificios a Dios, que venían uno tras otro. Y los sacerdotes no habían sido tan rápidos en santificarse. Entonces unos cuantos estaban listos y los otros no. Así que en medio de esa situación, los levitas demostraron sabiduría, generosidad al ofrecer su ayuda a los sacerdotes para que pudieran completar la tarea. Fue un acto de colaboración donde muestra la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo dentro del cuerpo de creyentes. Es relevante destacar que en este contexto se suspendió temporalmente una ordenanza. Los sacerdotes eran los que hacían los sacrificios.
Bueno, ahora tenemos a los levitas ayudándole haciendo sacrificios. Claramente es una misma familia, son todos levitas, solo que los sacerdotes tenían funciones específicas. Pero esta rectitud de corazón que mostraron los levitas y esta prontitud en santificarse, esta rapidez de hacerlo, permitió que ellos pudieran ayudar a sus hermanos. Y nos recuerda que la devoción muchas veces se encuentra en un corazón dispuesto a rápidamente servir al Señor. Ellos fueron muy rápidos en todo lo que hicieron. Recuerden que la purificación antiguamente tenía que ver con ciertos rituales de limpieza, de lavados. Bueno, ellos lo hicieron más rápido y estuvieron dispuestos hasta que estuvieron listos los demás sacerdotes. Y es fascinante observar cómo en este pasaje los levitas muestran también un corazón recto, una disposición sincera para santificarse en el ministerio. Es interesante que el texto no muestre que hubo ni siquiera una revancha o disputa. No hubo así como los levitas diciendo, sacerdotes, qué lento que son, que no se apuran en santificarse. Nosotros fuimos mucho más diligentes que ustedes. O, ¿qué vienen ustedes a servir ahora si cuando estaba el templo cerrado ni siquiera adoraban a Dios? No hubo ningún comentario del pasado. No hubo ningún reproche. ¿Por qué? Porque todos, por lo que podemos ver, se reconocían pecadores. Porque todos entendieron que todos habían fallado. Y lo que era urgente era rápidamente estar dispuesto para servir al pueblo. Porque eso era lo importante. El pueblo quería adorar, quería santificarse, y había una fila inmensa de personas queriendo entregar sacrificios y no había quien los recibiera. Entonces, frente a esa necesidad, ellos se dispusieron. Sin revancha, sin disputa, sin reprocharse nada. Solamente un deseo ferviente de servir a este propósito. Y el relato nos recuerda la importancia del compañerismo y la hermandad en el cuerpo de Cristo, aquí en la iglesia. Los levitas no solo ayudaron a sus hermanos sacerdotes en el servicio del templo, sino que lo hicieron demostrando generosidad, demostrando compromiso, demostrando amor. Y esta colaboración muestra cómo todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen la responsabilidad de apoyarse mutuamente y de trabajar juntos para el avance del reino de Dios. Le mencioné que hoy día todos somos levitas y sacerdotes. Todos. Así que en el caso nuestro, esto nos interpela. Nos interpela a, ¿estamos disponibles para una actitud colaborativa entre nosotros por amor al reino, por amor al servicio? Como creyentes del Nuevo Testamento somos tanto sacerdotes como levitas en el sentido espiritual. Como sacerdotes somos llamados a la adoración y a la comunión con Dios, mientras que como levitas tenemos la responsabilidad de servir y edificar al cuerpo de Cristo. Ninguno de nosotros debería descuidar este llamado o ser negligente en este servicio. Es vital que nosotros podamos cultivar relaciones de compañerismo, de hermandad dentro de la iglesia, donde nos apoyemos mutuamente en la búsqueda de la santidad, nos apoyemos mutuamente en el cumplimiento de deberes como miembros del cuerpo de Cristo, que anhelemos trabajar juntos de manera sincera, sin revancha, que podamos fortalecernos unos a otros y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Este compañerismo, hermanos míos, es fundamental en el cuerpo de Cristo, es fundamental en la iglesia. Debemos estar unidos, debemos tener un testimonio de unidad como creyentes. Jesucristo mismo enseñó a sus discípulos el permanecer unidos y les dio el ejemplo de cómo debían servir juntos. Es más, Jesús oró por esto, oró por la unidad de sus seguidores, expresando el deseo de que todos sean uno, así como Él y el Padre son uno. La importancia del compañerismo, la unidad entre los creyentes, refleja la naturaleza misma de la relación del Padre con el Hijo. Cuando nosotros estamos bien y tenemos una relación de afecto y de amor entrañable entre nosotros, estamos reflejando la unidad que tiene
la Trinidad. Además, en Marcos 6, Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2. ¿Para qué? Para llevar a cabo la tarea del ministerio. No solo para que lo hagan bien, sino para que se sientan acompañados. El apoyo mutuo es bueno. Enfrentar desafíos en conjunto con otros es maravilloso. Por eso, como creyentes, como hijos de Dios, como miembros de un solo cuerpo, debemos valorar el tener esta actitud de compañerismo, de trabajar junto a otros para avanzar en la obra del reino de Dios. Porque si permanecemos en amor y en servicio mutuo, podemos glorificar al Señor Jesucristo y cumplir su voluntad de manera más efectiva. Y el mundo nos va a ver unidos. Vamos a ser testigos perfectos de lo que Jesucristo anhela de su pueblo. Ahora bien, este compañerismo de hermanos se debe cuidar, se debe proteger, porque hay varias situaciones que perjudican el servicio en la iglesia y alteran ese compañerismo y esa hermandad. Los conflictos internos, las disputas, los malos entendidos, pueden destruir la unidad, pueden afectar el compañerismo. La falta de perdón, la falta de voluntad para resolver conflictos puede crear divisiones. Los resentimientos obstaculizan el servicio conjunto. Usted tiene que practicar el perdón, de la misma forma que usted es perdonado por Jesucristo. El resentimiento, la falta de perdón son y serán un estorbo en nuestras relaciones. Son un estorbo también en nuestra oración al Padre. Nuestra adoración no es pura si no consideramos perdonar. La competencia, los celos entre los miembros de la iglesia pueden también conducir a un ambiente muy poco saludable, cuando los miembros están más ocupados por su propia reputación, por su posición, por su bienestar, más que por el conjunto del cuerpo de Cristo, más que por el servicio. Esta relación se ve afectada. Los chismes, la crítica, pueden causar división, discordia en la iglesia. Son actitudes y comportamientos que pueden dañar las relaciones, pueden destruir, poner explosivos entre los miembros, dificultando que realmente tengamos un compañerismo acorde a lo que Dios demanda. La falta de comunicación. Cuando no hay una comunicación clara, abierta, sincera, puede haber también malentendidos, puede haber desconfianza. La falta de comunicación puede dificultar la colaboración efectiva, puede destruir los cimientos de la cohesión de todo lo que es un grupo. Tenemos que conocer a quienes el Señor ha puesto a nuestro lado en el servicio de la iglesia. Debemos tener instancias de compartir, de disfrutar, de darnos la posibilidad de saber quién está a mi lado. Tal vez hay instancias que son sociales, una reunión, un tecito, un almuerzo, vea usted, pero tenemos que tener la posibilidad de conocernos. La falta de compromiso, también, cuando los miembros de la iglesia no están comprometidos con la visión y los valores de la iglesia, vienen a la iglesia, pero no vienen a la iglesia. Es difícil mantener un sentido de unidad y compromiso cuando no hay un corazón comprometido. La falta de enfoque en Cristo. Cuando la iglesia pierde de vista el propósito principal de glorificar a Dios y hacer discípulos de Jesucristo, el compañerismo y el servicio pueden convertirse en actividades muy superficiales. Si Cristo no es el centro, por mucho compañerismo que haya, será algo superficial. Es importante mantener a Cristo en el centro de todo lo que hacemos como iglesia. Es importante abordar todas estas situaciones, hermanos míos, de las problemáticas con amor, gracia, sabiduría, buscando siempre tener un espíritu de reconciliación, de una comunión abierta, comunicación también abierta y compromiso con la visión y los valores de la iglesia que están en el centro del Evangelio. Segunda Crónicas 29:36, ya para ir cerrando un poco la idea de este
capítulo dice, y se alegró Ezequías con todo el pueblo y de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. ¿Qué dice este versículo? Dice que llegó un momento de alegría, un momento de celebración en la vida del rey Ezequías y en la vida de todo el pueblo. La causa de esta alegría fue la rápida y exitosa purificación del templo y la restauración del culto al Señor. La frase Dios hubiese preparado el pueblo sugiere que Dios había obrado en los corazones de las personas. Él las preparó, Él las motivó. ¿Para qué? Para participar en este proceso de restauración espiritual. Hubo un despertar espiritual en el pueblo. Hubo una renovación, hubo una pasión, un compromiso por el servicio y la adoración a Dios. Todos querían adorar a Dios, todos extrañaban servir a Dios. La mención de la cosa fue hecha rápidamente también resalta la eficiencia y el compromiso del pueblo por llevar a cabo esta tarea prontamente. Esta respuesta fue ferviente, fue obediente, pero bajo la dirección divina, lo que generó un gran sentido de satisfacción, un gozo en Ezequías, un gozo en toda la comunidad. La alegría expresada por Ezequías y el pueblo es una manifestación de deleite que se experimenta cuando se vive la comunión con Dios, cuando se obedece su voluntad. Esto es un reflejo del gozo que surge de la restauración espiritual. Dígame, ¿acaso que no hay alegría cuando usted se siente restaurado por Dios, cuando usted se siente bendecido por Dios, escuchado por Dios? Cuando usted siente que realmente está con Dios. Esta alegría no solo se basa en el logro de una tarea. No era la tarea la que en el fondo lo que a ellos les daba gozo, sino era que la presencia de Dios en medio de ellos y en medio de su corazón. No solo habían abierto las puertas del templo, también habían abierto las puertas a su corazón. La verdadera alegría proviene de vivir en obediencia a Dios, de experimentar su presencia, la bendición en nuestras vidas. Cuando tú y yo, cuando todos nosotros nos entregamos a Él, al Señor, y seguimos su dirección, vamos a encontrar gozo, vamos a encontrar cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. El Señor Jesucristo está a la puerta de nuestros corazones, esperando entrar, disfrutar con nosotros, bendecirnos. En el contexto de la Iglesia de Cristo, nosotros, los creyentes actuales, podemos ver en este pasaje una invitación muy bonita, una invitación a experimentar la alegría, esa alegría que proviene de la restauración espiritual, del avivamiento, del servicio fiel al Señor, pero con Jesucristo al centro. Él es el centro de nuestra alegría. Y así como en el tiempo de Ezequías, la iglesia de hoy también puede experimentar esta renovación. Todos los días podemos ser renovados en nuestra adoración. Todos los días podemos ser avivados. Todos los días nuestro espíritu puede ser alentado, fortificado y llevado al siguiente nivel, más arriba, más adoración, más entrega al Señor, más santidad. Siempre debemos buscar una mayor devoción con Cristo. Siempre. Siempre debemos buscar una mayor comunión con Cristo. Siempre. Siempre debemos buscar tener mayor compromiso con la misión. Siempre debemos buscar su amor. Siempre buscando su salvación. La rapidez y la eficacia con la que se llevó a cabo la restauración del templo en los tiempos de sequía puede inspirarnos como iglesia. Nos podemos comprometer hoy día activamente al servicio ministerial para servir al Señor Jesucristo. Usted no sirve a la iglesia, usted sirve al Señor Jesucristo.
Esto implica seguir sus enseñanzas, imitar su ejemplo de amor, de servicio, llevar el mensaje del Evangelio a todas las personas con un corazón lleno de gozo, lleno de alegría, por la gracia que nosotros hemos recibido. Si hoy día usted está acá y yo estoy acá, es por gracia. Amén. Cuando la iglesia experimenta avances en el reino de Dios, ya sea viendo vidas transformadas como las nuestras, restauración espiritual, cuando ve crecimiento en la fe o cuando ve el testimonio de poder divino a través de la sanación, ahí es importante celebrar estos logros con alegría, con gratitud, reconociendo que todo es obra de Cristo, en nosotros y a través de nosotros. Al igual que Ezequías y el pueblo reconocieron de que fue Dios quien preparó al pueblo y permitió que la tarea se llevara a cabo rápidamente, la iglesia de hoy debe reconocer que toda nuestra alegría y todo nuestro gozo solo proviene de Jesucristo, quien nos redimió, nos transformó y nos capacitó para servirle. Esto nos debe llevar a adorarle con humildad, con gratitud y a glorificar su nombre en todo lo que hacemos, hermanos míos, todo lo que hacemos. Así que si hoy día tu corazón no está muy abierto, abre más tu corazón al Señor. Si hay algo que limpiar de tu corazón, comienza a limpiarlo. Y todos nosotros, cada día, debemos limpiar nuestro corazón. Así como tenemos hábitos de limpieza, también limpiamos nuestro corazón. Todos los días, todas las semanas. Siempre es bueno estarnos examinando, siempre es bueno estar inquiriendo, porque esto produce alegría, porque esto produce gozo, porque Dios nos alienta y Dios nos anima en esta tarea. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres el que trae en nosotros el querer como el hacer, porque tú pones este esfuerzo, Señor, en nosotros de restaurar nuestras vidas, Señor, de avivar el fuego, de avivar el don que has puesto en nosotros, de seguir adelante, Señor, de mantener la oración, de mantener, Señor, el templo de nuestro cuerpo para ti, Señor. Ayúdanos a mantener las puertas de nuestro corazón siempre abiertas, Señor, para que tu presencia, Señor, viva en nosotros constantemente, Señor. Dios bendito, para que tu bendición sea con nosotros. Ayúdanos también como cuerpo de Cristo, como iglesia local, a mantener la adoración pública en alto, Señor. Y a no abdicar nunca, Señor. Siempre a mantener la adoración y el servicio a ti por siempre, Señor, hasta que tu venida por nosotros sea cumplida. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.